Y yo les quiero contar de un documental que se está filmando en estos momentos y que tiene que ver, aborda la problemática de los femicidios en la Argentina a partir de una historia muy especial. La historia del femicidio de la directora y guionista de este documental. El 19 de julio de 2005, María Elena Gómez fue asesinada por su pareja Ernesto Narcisi. Narcisi fue condenado a 9 años de prisión, que tras la apelación de la defensa quedaron en 8. El 18 de julio de 2013 salió en libertad. María Elena era profesora de inglés y tenía una hija, Mara Ávila. El año que viene, Mara estrenará Femicidio, un caso, múltiples luchas. El documental sobre el asesinato de su madre, un proyecto que empezó como tesina para la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y que gracias a un subsidio del Inca se transformó en otra cosa. Porque ya no solo será la manera que encontró Mara para resignificar la historia trágica de su madre, sino también será una forma de dar voz a miles de mujeres que sufren violencia machista y son acalladas por medios que terminan convirtiendo a las víctimas en culpables de lo que padecen. Porque como la propia Mara dice, lo de su mamá no fue un crimen pasional, sino lisa y llanamente un femicidio. Y estamos acá en el Living de Vivo en Argentina con Mara Ávila, muchas gracias por venir, y con Carolina Reynoso, que es productora del documental que se está filmando por estos días. A ver, Mara, ¿por dónde empezar, no? Uno dice, después de haber vivido una historia tan dolorosa, tan trágica hace 10 años, ¿cómo surgió la idea de llevarlo a una película, ¿no? A un documental? Bueno, sí, justamente creo que desde el dolor, ¿no? Desde esa necesidad de transformar el dolor. Pero bueno, en principio está enmarcado esto en lo que va a ser mi tesina audiovisual de la carrera de comunicación de la UBA. Y bueno, pero cuando la conocí a Caro haciendo una ponencia sobre un análisis que hice sobre el tratamiento mediático justamente que recibió la noticia sobre el femicidio de mi mamá, vi con ella la posibilidad de aplicar al Inca y de que esto fuera más que una tesina audiovisual. Y bueno, por eso es que estamos en este camino. Y en eso está. Ocurrió hace 10 años... En Puerto Madero, la pareja era la pareja de tu mamá quien termina asesinándola. ¿Cómo recordás aquel momento? ¿Qué impacto tuvo en vos? Bueno, en principio yo tenía 25 años, con lo cual, era otra persona. Entonces, nada, digo, se hubiera pasado... Eras grande ya. Era grande, pero era muy piba, muy nena. Vivía con mi madre. ¿Habías escuchado de lo que era la violencia machista? ¿Tenías información sobre el tema? La verdad, sinceramente, a pesar de que era grande, yo no estaba politizada, y además en ese momento la realidad es que tampoco la sociedad no se hablaba lo tanto. Ponía en esos términos, no se hablaba. Nosotros nos enteramos por la tele. Bueno, yo en realidad recibí un llamado porque lo estaban viendo, el señor donde guardaba el auto mi mamá lo estaba viendo por Crónica, y bueno, el hombre fue apresado porque nada, la apuñaló y lo agarraron ahí, y bueno, ya cumplió su condena. Recordábamos ahí en el informe, la condena fue a 9 años de prisión. En ese momento no existía el agravante de la violencia de género que lleva a prisión perpetua actualmente después de la reforma del Código Penal del año 2012, y se lo condenó por homicidio simple y ya está en libertad. Exactamente, sí. La condena que se dio el 23 de mayo de 2007 fue de 9 años, luego apeló y se la bajaron a 8. Y bueno, el año pasado yo fui a averiguar y en julio de 2013 fue puesto en libertad. Carolina, vos de alguna forma fuiste como impulsora de que esa tesina, que tal vez iba a ser un corto, se convirtiera en este proyecto que va mucho más allá, que es mucho más ambicioso, que ya se está filmando, ¿no? Sí, la idea, cuando nos encontramos, tuvimos un punto de vista en común con Mara, que era,
más allá de visibilizar el tema de los femicidios, también ver cómo una víctima vinculada, que se llama cuando asesinan, cuando hay un femicidio dentro de tus seres queridos o de tus vínculos, más allá de que es una víctima, también es una víctima que se empodera y que toma herramientas y que quiere que esto se visibilice. Entonces ahí le propuse, nos juntamos a tomar un café para ver cómo yo le podía dar una mano y cuando me contó bien la historia dije, esto tiene que ser un largometraje documental que llegue a los cines y que se muestre para un público ampliado, ¿no? Y ahí, bueno, hay una pata importante de la peli que es esto, ¿no? Como ver que más allá de que bueno, estamos sufriendo un montón de violencias las mujeres, también estamos pudiendo corrernos de ese lugar de víctimas y hacer este tipo de militancias, de creaciones, de proyectos que nos empoderan y nos unen. ¿Cómo fue tu camino, ese camino de salir de víctima, de hija de una víctima de femicidio? Que en ese momento vos señalabas, se hablaba de crimen pasional más en los medios de comunicación, ¿no? Como que era un amor en desborde que tenía estas consecuencias, ¿no? ¿Cómo hiciste tu camino para bueno, transformar ese dolor, tal vez esa puñalada que también te habían clavado a vos en esto, ¿no? En este proyecto creativo que va a tener trascendencia? Sí, bueno, en principio, dentro de ese camino que implica ni más ni menos que 10 años, una de las cosas muy importantes que entendí y que pude también procesar es el hecho de que mi mamá había sido ella una víctima. Me parece esto importante de recalcar, en el sentido de que a veces me han confesado quizás amigas de mi madre que hasta son militantes, ¿no? Pero es esta cosa del principio, pero ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto, no? Bueno, eso es muy del sentido común y creo que gracias a politizarse o a empezar a ver la violencia de género cómo funciona en los distintos ámbitos, una puede salirse o sea, entender que bueno, que no pudo zafar de eso y que ella... La pregunta de por qué se quedaba en esa relación, en todo caso, si ya había habido signos de alguna forma que esta pareja era violenta, esa es la pregunta que te haces. Sí, por ejemplo. Pero bueno, quiero decir que yo como hija de una víctima tuve que hacer ese proceso de darle ese contexto social que tiene el caso, que me parece que eso es de lo que tenemos que hablar. ¿Y cómo pudiste hacer ese camino? ¿Lo hiciste sola, leyendo, participando, sumándote a otros grupos? Sí, más que nada en la facultad con unas compañeras y amigas que bueno, que también eran amigas de mi mamá y trabajaban con ella, que son militantes y que bueno, que me hicieron ver digamos, que esto no es un caso aislado, sino como sabemos todas, es una problemática social sobre la cual tenemos que hacer algo y luchar desde los distintos ámbitos, o en este caso desde, no sé, desde la universidad o desde la academia o desde el cine, desde el arte. Y estuvieron en la marcha del 3 de junio. Vos, Carolina, bueno, con tu anterior documental que se refiere a la problemática de la criminalización del aborto en la Argentina, venís militando fuertemente por los derechos de las mujeres. ¿Qué vieron en esa marcha del 3 de junio? ¿Qué pudieron registrar? ¿Qué sintieron que cambiaba, si cambiaba algo en la sociedad en ese momento? Tal cual. Bueno, es una discusión que nos damos dentro del feminismo. ¿Qué pasó ese 3 de junio? Yo milito en la campaña contra las violencias hacia las mujeres y lo que estábamos pensando es que lo que se ve es, por un lado, el gran trabajo que venimos haciendo las organizaciones sociales de mujeres, feministas, que venimos tratando y haciendo visibilizar este tema. Que eclosionó, ¿no? Tuvo ahí como su eclosión. Claro, y ahí explotó todo y lo que se veía es que pudo llegar a un público ampliado y no solo a una población ampliada y no solamente a la población que específicamente estamos militando estas cuestiones. Y también tiene que ver con una gran necesidad de visibilizarlo por la lamentablemente, la gran cantidad de violencia machista que hay, porque también es algo importante que a nosotras nos gusta repetir, que es que, como decía
Mara, es una cuestión social, y cuando decimos es una cuestión social también tiene que ver con que el femicidio es como la parte más brutal de la violencia machista. La expresión extrema, ¿no? Pero está ligada y sostenida a través de un montón de conductas machistas más pequeñas o de mayor o menor intensidad que sostienen todo esto. Por eso también el Ni Una Menos se armó tanto lío con esto de que salían ciertas personas como Tinelli, por ejemplo, a decir Ni Una Menos. Bueno, nosotras sostenemos que cuando, por ejemplo, se objetiva a las mujeres en la televisión y demás, también esto sostiene un sistema que si nos tratan como objetos, si nos tratan como un pedazo de carne y demás, también esto pareciera que diera lugar a que nos violenten de diferentes maneras al punto de llegar al femicidio. Así es que, bueno, el 3 de junio lo recuperamos como algo que fruto de un gran trabajo que venimos haciendo y también mirando a ver qué vamos a hacer con ese 3 de junio, ¿no? Porque fue una gran movilización. ¿Qué deja, no? ¿Qué deja? Y bueno, para adelante pensando que no sea solo eso, sino que permita construir hacia adelante trabajando por una sociedad más igualitaria. ¿Cuándo vamos a poder, Mara, ver, bueno, tu largometraje que está ahí en proceso? Y bueno, esperamos, no sé, el año que viene poder presentar algún avance o, bueno, el largometraje. ¿Han tenido el apoyo del Inca para esto? Sí, nosotras tuvimos el apoyo del Inca para desarrollo de guión. Necesitamos uno más, así que bueno, apóyennos. Ahí está la propuesta hecha. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por traernos. ¿Qué querés Las decir? redes sociales que nos sigan. Ahí está. En facebook.com/filmfemicidio y lo mismo en Twitter, @filmfemicidio. Ahí está la invitación hecha. Bueno, muchas gracias. 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 Ahí